¿Traemos Biblias? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, primero a los Corintios capítulo 14, hoy empezamos con el capítulo 14. Vamos a leer verso 1 y 2. Cuando estén ahí me dicen, por favor. ¿Estamos ahí? Bien, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bien, este capítulo habla acerca de las lenguas, la profecía y la alabanza en público. Y el principal propósito es hacer el contraste entre las lenguas y la profecía. Ya el apóstol Pablo, ya habíamos hablado nosotros acerca del don de lenguas y el orden, ¿verdad?, que se debe de llevar, ¿no?, para poder ponerlas en práctica, ¿sí?, aquellos que han recibido este don. No todos tenemos el don de lenguas, ¿sí?, no todos reciben el don de lenguas. Por tanto, es un error caer, ¿verdad?, en la conclusión de que aquel que no ora en lenguas o que no ha recibido este don de lenguas, entonces no es nacido de nuevo o no ha recibido al Espíritu Santo. Eso no lo encontramos en la Biblia, ¿sí? No es una enseñanza bíblica. De hecho, el apóstol Pablo fue muy claro en ese sentido, ¿no?, en que no todos oraban en lenguas, no todos profetizaban, no todos, ¿verdad?, tenían el don de sanidad, no todos, algunos, ¿sí? Y hablando acerca de los carismas de Dios, de estos dones de parte del Señor a la iglesia, veíamos que esto tiene que ver con el propósito de edificar a la iglesia, ¿sí? Ese es el propósito por el cual son dados de parte del Señor. Entonces no es para un beneficio propio, ¿sí? Entonces Corintios, recordando un poco, Corintios era una iglesia próspera económicamente hablando, pues su punto geográfico era estratégico en ese sentido, era un puerto con mucho movimiento, ¿sí?, con mucho flujo de comercio. También tenía una característica y era su carnalidad, ¿no? En aquel entonces dicen que cuando alguien se pasaba de carnal, ¿sí?, y no hablo de hermano, pero cuando alguien ahora sí que se pasaba, rebasaba ciertos niveles, decía, no, ahora sí que te corinciaste. Era una frase más o menos así, ¿no?, usada en la región. O sea, es decir, tenían esa característica, ¿no?, de carnales, ¿sí? Y ya algunas regiones vecinas los identificaban como tal. Entonces, repito, su carnalidad era una característica de ellos y su fascinación por cuestiones místicas también, ¿sí? Según la carta del apóstol, era una iglesia que también era próspera en dones, es decir, había muchos dones la iglesia de Corintio. Sin embargo, Pablo menciona que su falta de madurez y su carnalidad les llevó a ser desbalanceados en ese sentido. Ahora, es importante esto porque de repente con estas características, ¿no?, y este contexto podemos llegar a pensar que todos en la iglesia eran así. La realidad es que no todos eran así de carnales, ¿verdad? No todos eran así de inmaduros, pero sí era algo que los caracterizaba, ¿sí? Y la iglesia estaba contaminada en cierta forma de eso, ¿sí? Entonces, Pablo les anima a procurar los dones y no dejarlos a un lado, pero sí les dice, ¿verdad?, junto con ello viene una instrucción de cómo operarlos en orden, ¿verdad?, poniendo como base el amor, que la semana pasada hablamos acerca del amor, concluimos en el capítulo 13, ¿sí? Entonces, hoy vamos a empezar ahí en el capítulo 14, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Dice, seguid el amor. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ha declarado la preeminencia del amor para los cristianos, repito, en el capítulo 13. Ahora, ya que el amor es lo más grande, el apóstol Pablo dice, síganlo, debemos seguirlo. Seguir el amor en términos prácticos tiene que ver, sí, acerca de la naturaleza de cómo hacemos las cosas, el motivo de la acción y la motivación del por qué hacemos esto o aquello.
La palabra original en el griego tiene que ver con proseguir y perseguir, ¿sí? Y se aplica para esforzarse por hacer algo. Entonces, cuando hablamos del amor, una de las características es la determinación implicada. Es decir, ¿verdad? Decidí hacerlo. Pablo dice, esfuércense por determinar amar. Y es bien interesante esto. La tarea de todo creyente es seguir el amor. Caminar por este sendero lleno de obstáculos, quizá de relieves, ¿verdad? Montañosas, donde las subidas y bajadas son inevitables, pero la instrucción es la determinación de amar. ¿Sí? Entonces, dijimos que es esforzarse por hacer algo. ¿Sí? Y la palabra en el griego es un verbo presente activo. ¿Sí? Y este verbo es traducido también como, se puede traducir amarrándolo como seguir amando. Es decir, amar en todo tiempo. Es en la instrucción del apóstol Pablo. Entonces, esto es importante. El amor no es un objetivo. ¿Sí? No es un punto a llegar. Y esto es muy interesante. ¿Sí? No es como que mi objetivo es amarte. No es un punto a llegar. La instrucción es ama todo el tiempo. Porque muchas veces decimos, es que mi objetivo es llegar a amarte, ¿verdad? Dentro del matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Llego, te amo y luego. Es decir, la instrucción es amar todo el tiempo. Así es como funciona. Sí. Seguir amando. Y como creyente, esta, mis amados, debe ser una característica evidente en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo amo a mi esposa? ¿Llegué y amé a mi esposa? La pregunta es, ¿sigo amando a mi esposa? Sí. ¿Cómo amo a mis hijos? ¿Cómo amo a mis hermanos en la fe? ¿A mi familia? ¿Qué tal amo a mi suegra o a mi suegro? ¿No? Entonces, ¿amo de manera constante a quienes me rodean? Esa es una buena pregunta. Es decir, ¿estoy amando a aquellos que están a mi alrededor? Porque esa es la instrucción. No es como que en algún momento lo determiné y lo sentí y lo conseguí, pero ahorita ya no lo siento, pero ahorita ya no lo tengo. No aplica así. Sí. Es seguir amando. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Seguir el amor es mantente amando, ama todo el tiempo. Sí. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 13. Es un pasaje muy conocido por nosotros. Manito, bájale poquito porque está a punto de viciarse. Estamos ahí, Juan 13, verso 34. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Está hablando a sus discípulos. Dice que os améis los unos a los otros. Este mandamiento tiene la misma característica, amar constantemente, continuo. Que nos améis unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Aquí el asunto es que dice nuestro Señor Jesucristo que nos debemos amar como Él nos ama a nosotros. Y esto nos mete en un problema, ¿no? Ahora, el Señor sabe, quiero hacer una pregunta, pero ¿acaso nosotros podemos amar como Él nos ama? Es una buena pregunta. ¿Acaso nosotros podemos amar como Él nos ama? Porque el Señor está diciendo que nos debemos amar así. De hecho, hablando acerca de, haciendo esta misma referencia, el Señor habla acerca del perdón utilizando el mismo reto. Perdonando como ya ha sido perdonado de parte del Señor. ¿Acaso nosotros podemos perdonar como Él nos ha perdonado? Es una buena pregunta. ¿A qué se refiere el Señor? Porque Él no ignora nuestras capacidades y nuestras incapacidades. Y Él no ignora que Él está hablando a un montón de hombres que han sido nacidos de nuevo, ¿verdad? O que serán nacidos de nuevo, pero que no han sido regenerados. Que aún están bajo un cuerpo corrupto. ¿A qué se refiere?
Bueno, se refiere a un carácter, mis amados, divino, a una naturaleza divina, a una inclinación en el corazón de parte del Señor. Es decir, no cualquiera puede amar y perdonar como aquel que ha recibido la vida de Dios. Sí. Pero no está hablando de que no podemos. La realidad es que no somos Dios. Si por ahí escuchó alguna enseñanza donde le dijeron que usted era Jehová Junior, está chafa esa enseñanza, no es de Davis. No somos Dios. Sí. Por eso el apóstol Pablo, recuerdan, la semana pasada hablaba de que ahora vemos todo de manera velada, como por un espejo. Sí. Y lo perfecto, ¿verdad?, se evidenciará ya que estemos en plenitud. Mientras tanto, solamente estamos por cachitos, porque aún estamos bajo este cuerpo corrupto. Sí. Entonces, aquí, mis amados, lo importante es que vemos que la palabra de nuestro Señor Jesucristo no fue de manera sugerente, es decir, no sugirió que nos amáramos. No. O sea, no fue yo sugiero que se amen. No sugirió que nos amara. No fue sugiero que lo más conveniente para ustedes, familia, es que se amen. ¿Verdad que no fue así? Porque ¿cuántas veces no predicamos el amor y también el perdón de esa manera? Es como que, mira, perdona, no lo hagas por él, hazlo por ti. ¿Cuántos han dado ese consejo? Yo levanto mi mano porque yo sí. Mira, no lo hagas por aquella persona, hazlo por ti. Perdona por ti, por sanidad propia. Ahora es muy interesante porque el Señor no lo está sugiriendo de esa manera, ¿sabe? No lo sugiere de esa manera. Sí. No lo está sugiriendo como un beneficio propio si lo hacemos, que lo hay, pero no es así. Hay una demanda. Dios demanda. Si te he amado, ama. Si te he perdonado, perdona. Es un mandamiento. Porque cambia el sentido. Como cristianos, como creyentes, mis amados, debemos de amar no por el beneficio que obtendremos al amar, debemos de perdonar no por el beneficio que obtendremos al perdonar, sino debemos de hacerlo porque es una demanda de aquel que nos amó y nos perdonó. ¿Sabe? Y debemos entender el peso de este mandamiento, porque repito, esto no se trata del beneficio del amor, sino del mandato que se nos hace. Y esto es importante. En Mateo, capítulo 28, verso 21, Pedro se acerca a preguntarle a Jesús con respecto al perdón. Y Jesús le contesta de manera directa. Es decir, así es como tienes que perdonar, porque Pedro le pregunta que si cuántas veces tiene que perdonar a aquel que ha pecado en contra de él. Y Jesús le contesta de manera directa y enseguida le cuenta una historia a manera de ilustración acerca de los dos deudores. ¿Se acuerdan? Bueno, dice, Mateo 28, verso 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Cuántas veces he de perdonar su falla? ¿Cuántas veces he de perdonar su atentado en contra de mi persona? ¿Hasta 7 veces? O sea, hasta 7 para Pedro era mucho, 7 veces. Hasta 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero hasta 7, Señor. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Miren, cuando hablamos de perdonar, necesariamente debemos implicar el amor. Sí. Difícilmente podemos separar una acción de la otra. La resolución en el corazón es el amor para el perdón verdadero. Hace mucho tiempo yo platiqué con una persona que no trataba bien a su suegra. Y yo me da cuenta que tenía mucho rencor en su corazón en contra de ella. Y recuerdo haber platicado acerca del perdón y ella me dijo que jamás iba a poder olvidar. Dice: yo la perdoné, pero jamás voy a poder olvidar las cosas que me dijo y las cosas que hizo cuando yo era una jovencita, una muchacha. Sumándole a que era la alcahueta número 1 de las infidelidades de su esposo, ¿no? Que por cierto ya no estaban juntos. Pero por amor a sus hijos tenía una relación con ella, ¿no? Pero la trataba mal, era muy áspera. Le estoy hablando de una cristiana, ¿no? Y yo ahora lo veo así, guiado por Dios. Yo recuerdo que le hablé acerca del amor. No, le dije: bueno, ¿y por qué no decide amarla?
y no me volteó a ver muy bonito. Como que fue como algo muy, muy absurdo decir, ¿por qué no la amo? Y te estoy diciendo cuál es el sentimiento que hay. Al paso del tiempo, sí, después habló conmigo, platiqué con ella y me dijo que había experimentado el verdadero perdón el día que había decidido amarla. Cuando ella determinó en el corazón amarla, por fin pudo experimentar el perdón verdadero, aquel que ella quizá había pensado que lo había dado de hace muchos años. Sí. El perdón y el amor siempre van de la mano, ¿sabe? Y repito, el apóstol Pablo menciona que el amor está por encima de todo y es la motivación para todas las cosas que debemos hacer, porque podemos pretender perdonar, pretender servir, pretender acompañar, pero si cada una de las acciones no nace de un corazón conectado de la fuente de amor, solo seremos engañados por nosotros mismos. Podremos hacer muchas cosas, pero si ese corazón no está inclinado a la fuente de amor, que es el amor mismo, que es Dios, haremos muchas cosas, pero no estaremos haciendo las cosas como quizá nosotros creemos que estamos haciendo. Es que yo creí que perdoné. Es que yo creí que había perdonado. Es que yo creí que había sido libre de esto. Y me veo de nuevo en este contexto batallando con estas emociones, con estos pensamientos de algo que quizá hace 15 años yo había sido libre. Pero la realidad es que hubo cosas en el corazón que no se soltó. Sí. Entonces Pablo menciona que el amor está por encima de todo. Cuando Jesús les dice que hasta 70 veces tiene que perdonar, el Señor utiliza esta ilustración de los dos deudores, ¿no? Y le habla acerca de un señor, ¿verdad?, que trae a su siervo y era muchísimo lo que le debía y le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a perdonar, ve, te perdono. Pero cuando sale ese siervo, se topa con su consiervo que le debía una cantidad mucho más mínima de lo que él le debía a su señor, y este va y lo echa a la cárcel. Cuando se entera su señor, lo manda a llamar. Y mire lo que dice en el verso 32, de ahí mismo del capítulo 18 de Mateo, del 32 al 35. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y dice el Señor que enfurecido lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno, dice, a cada uno de su hermano. Entonces, repito, en el sentido del perdón y el amor que van de la mano, no es una cuestión que el Señor nos sugiera, mis amados. Y aquí estamos viendo un nivel mucho más alto de amor. No. O sea, bueno, pues es que pues no me nace amar. Es que ya estamos viendo un acto de obediencia, una demanda de parte del Señor. Sí. Es que no siento, pastor, mira, me esfuerzo, pero no me sale. Pues no te va a salir, porque no es una cuestión que salga ni nazca, es una cuestión de obediencia. Y todo aquello que no gira en torno al amor tiene que ser desechado. Y el día que podamos desechar todo eso, entonces va a empezar a florecer muchas otras cosas. Pero si hay envidia, eso es contrario al amor, deséchala. Si hay ira, eso es contrario al amor, deséchala. ¿Me explico? Todo aquello que es contrario al amor hay que desecharlo, sacarlo, quitar corazón. Entonces podremos ver florecer el gozo y la satisfacción de la obediencia, porque podremos amar de manera libre. Pero muchas veces no podemos amar. Mis amados, ¿cuántos saben, ley de física, que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio? Entonces el amor y el odio no pueden estar en el mismo lugar. O es uno o es otro lo que ocupa el lugar en el corazón. No puede. Jesús utilizó esa misma ley de física, ¿no? El amor al dinero y el amor al Señor. No puede. O es uno o es otro. No puedes amar a dos dioses. Porque o quedas bien con uno y quedas mal con otro, o viceversa. Así es en el corazón. Y repito, aquí el énfasis
¿sí? Que quiero dar, ¿verdad? Y que vemos a la luz de las Escrituras de ese amar, ¿verdad? Seguir el amor es una constante de estar amando. Y vemos a la luz de las Escrituras que es una demanda, es un mandamiento. Repito, no se está sugiriendo, no es una cuestión de considero que tienes que hacerlo para tu beneficio. Miren, una de las características de todos los mandamientos del Señor es que hay un beneficio para nosotros. El mandamiento que me ponga, pero es un beneficio para nosotros. Sin embargo, no es el punto, no es el objetivo, mi beneficio, sino obedecerle a Él, porque Él es digno. Porque Él es digno. Sí. Entonces, tiene un sentido imperativo. Y esta, mis amados, es una evidencia de naturaleza y de carácter divino. Seguir amando, repito, el punto no es llegar a amarte, la instrucción es seguir amando. Regresando al texto ahí de 1 Corintios 14, dice seguir el amor y procurar los dones espirituales. No había nada malo con el procurar de los cristianos corintios en cuanto a los dones espirituales, pero ellos convirtieron un deseo piadoso en una búsqueda obsesiva, cuando la única búsqueda para los cristianos debe ser el amor. Sí. Entonces, hay cultos completos que se dedican a la búsqueda y la demanda de las manifestaciones, ¿no? Así de, a ver, Señor, ahora no vamos a predicar, ¿no? Y vamos a hacer la alabanza más extensa y vamos a tomarnos todo ese tiempo para pedir más, ¿no? Un buen amigo platicábamos respecto a esto, ¿no? Y él predicaba y decía, bueno, ¿más para qué? Quiero más, pero ¿más para qué? ¿Para qué quiero pedir más? Porque no está mal pedir más, pero ¿más de qué? Sí, ¿más para qué? ¿Más de Dios? ¿En qué sentido? Porque miren, muchas veces tenemos la idea de que cuando yo tengo un encuentro sobrenatural, este encuentro sobrenatural resolverá todos mis problemas. Sí. Este encuentro sobrenatural borrará mis angustias, ¿verdad? Y aquel contexto que no me hace sentir tan bien, y entonces caminaré por encima de las circunstancias no favorables. Y la verdad es que no es así. No es así. Repito, no estoy diciendo que no debemos desear tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero de repente cuando se utiliza, ¿no?, todo un servicio para hay que pedir más, la pregunta es ¿más de qué? ¿Y para qué? Sí. ¿Más de qué y para qué? ¿Más de ti, Señor? Pues leamos las Escrituras, expongámonos a su palabra, porque la palabra de Dios dice, ahora no digo que todos tienen este pensamiento, ¿no?, de pasar por encima de las circunstancias adversas. Me refiero a quienes se encuentran en esta búsqueda, ¿no?, insaciable de dones y manifestaciones sobrenaturales. Hay quienes hay deseo genuino, ¿no? Y repito, no digo que está mal buscar más de Dios, pero debemos de ser inteligentes, ¿no?, y sabios. ¿Más de qué? ¿En qué sentido? ¿Y será así, buscando, así es como encontraremos más del Señor? ¿Sí? Entonces, la realidad es que a veces somos engañados por nuestros sentidos, ¿sí? Porque qué bonito sentir, ¿no? Mi esposa, cuando hablamos con parejas, ella utiliza mucho esta frase, ¿no? Están enamorados del enamoramiento. ¿Sí? Alguna dominguera que leyó por ahí, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está enamorado del enamoramiento, es decir, de ese sentimiento que hay cuando te vi, me viste, te hablé por primera vez, eso que siento, las maripositas, y me mandó un mensaje y me escribió una carta y le compuse una canción o le dediqué una canción. Qué bonito es sentir, pero eso no es amor. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y la primera vez no se vuelve a repetir. Ese primer contacto, ese primer gancho está ahí y Dios lo puso así. ¿Sabe para qué? Para que no viéramos todos los defectos que tenemos, porque si no, ninguno se casara. Es necesario el enamoramiento.
está ahí por algo. Pero viene segunda base, ¿verdad? Y me refiero a la madurez, ¿no? El hecho de pensar, ¿no? Y empezar a ver y entonces empiezas a madurar y empiezas a ver quizá los defectos y también las virtudes y vas tomando decisiones de si me quedo o me voy. Sí. Entonces a experimentar el amor. Pero qué bonito es sentir, ¿cierto? Y con Dios así es, qué bonito es sentir. Qué padre sentir, orar a Dios, ¿verdad? Levantar las manos y que te ponga chinito, 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 ¿verdad? Y qué bonito, qué padre. Dios estuvo ahí, qué bueno. ¿Y si no lo siento? ¿Dios está o no está? Y ese es el problema, cuando nosotros solamente encajonamos a lo sensorial a Dios. Hace varios años, un hermano se acercaba a la congregación, pues había un deseo por estas manifestaciones sobrenaturales. Y una vez una persona se acerca y me dice, yo creo que Dios no me ama, porque yo le pido sentir así, reírme así, hablar en lenguas y no pasa nada, no siento nada. Entonces creo que Dios no me ama, o Dios no me ama como los ama a ellos. Y ese es el error, ese es el peligro de la exclusión. El apóstol Pablo, nosotros vemos a la luz de las Escrituras que el apóstol Pablo dice, todos hablan en lenguas, todos profetizan, todos hacen milagros. No todos. No todos. Dios ha dado dones a cada uno según su soberanía, según como Él quiere, ¿verdad? Entonces, Pablo menciona una gran diferencia entre el amor y los dones. Tener clara la instrucción en ese sentido nos libra de muchos errores, mis amados. Porque ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida seguimos los dones y procuramos el amor? Cuando Pablo dice seguir el amor y procurar los dones, es decir, lo invertimos. No. Y eso es peligroso, ¿sí? La palabra procurar es la palabra selute en griego y tiene que ver con una lucha. Sí, también es un verbo activo, presente imperativo, y habla de poner el corazón en algo, tener un profundo interés o celo por algo. Tiene que ver con disciplina, habla de disciplina y determinación, ¿sí? Entonces Pablo exhorta a los hermanos de Corintio a tener un profundo interés por los dones. Pablo jamás sugiere a que los dones deben de cesar. No habla de eso. De hecho, no hay un texto en la Biblia que hable acerca de eso, ¿sí? De hecho, la instrucción de Pablo, ¿verdad?, hacia Timoteo es la siguiente. Ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Sí? No descuides este don. Entonces, no es un tema que Pablo tocó de pasadita con los hermanos en Corintio, no. O sea, Pablo está convencido que aquello dado por Dios, estos dones dados por Dios deben procurarse y no descuidarse, teniendo disciplina para ejecutarlos de manera correcta. Ahora, Pablo ya mencionó que los dones son de suma importancia para la edificación de la iglesia y aún necesarios en la correcta operación de esta. Porque, y ya lo había mencionado, pero operar un servicio o un ministerio dentro de la iglesia, ajenos a estos dones, mis amados, a los dones que Dios dio, es una terrible tentación que puede llevarnos a trabajar en la ausencia del agrado y la presencia misma de Dios. Cuando se hacen nuestras fuerzas, en nuestra capacidad y no dependiendo de aquello que Dios dio, no dependiendo de aquello dado por el Señor, de manera sobrenatural, soberana, descansando en aquello que Dios da, ¿sí? Y no queremos eso, no queremos eso. ¿Se imagina lo terrible que sería trabajar, ministrar, operar la iglesia, para la iglesia, sirviendo a la iglesia, pero una total ausencia de Dios? Qué terrible sería, ¿verdad?, aprender a hacer las cosas sin Dios. Sin Dios. Por eso Pablo menciona que estos dones, ¿sí?, dados por el Espíritu Santo deben de ser de un profundo interés en el creyente.
Sin embargo, estos dones espirituales deben ser practicados en el contexto del amor, si no pueden causar divisiones en la iglesia, y es precisamente lo que estaba ocurriendo en Corintios. Recuerda que el apóstol Pablo, ¿sí?, en la carta, de una manera muy temprana, es uno de los temas que toca, ¿no?, acerca de las divisiones que había entre los hermanos. Entonces, la diferencia, mis amados, de procurar y andar es que andar es una constante. Sí. Es una constante, una constante. Y procurar tiene que ver con no ignorar y cuidar de aquello que Dios da. Pero son dos cosas distintas, ¿sí? Pablo no incita a andar en los dones. Pablo no sugiere eso. Pablo dice procurar. ¿Sí? Estos llegarán de manera solitas, ¿sí? Entonces, se procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo habló acerca de la profecía y el don de lenguas, pero lo tocó en el contexto de todos los demás dones dados por el Espíritu Santo. Ahora el apóstol Pablo toma estos dos dones de parte del Señor y se enfoca precisamente en cómo se debe de funcionar en la vida del cuerpo en la iglesia. Porque podemos entender que la iglesia de Corintios, en esta iglesia había un énfasis excesivo por el don de las lenguas y un enfoque muy pobre acerca de la profecía, y es precisamente lo que el apóstol Pablo empieza a tratar. De hecho, todo el capítulo 14 tiene que ver con eso. Sí. Ya la semana que viene Carlitos va a desarrollar un poquito más esta idea. Toca a ti la semana que viene, ¿no? Ahora, ¿qué significa que alguien profetice? ¿Sí? Muchos creen que los dones milagrosos ya no son dados por Dios. Consideran la profecía como una simple predicación inspirada y no una inspiración de una manera directa, ¿sí? Y debemos de tener mucho cuidado con esto, porque hay dos extremos, los continuistas y los cesacionistas, ¿sí? Y eso, si usted se mete ahí a estudiar un poquito acerca de teología, se van a encontrar, sobre todo refiriéndose a los dones, con estos dos términos, ¿sí? Repito, son dos extremos, y quiero leerles acerca de qué es uno y qué es el otro. Ahora, el continuismo dentro de la creencia, dentro del cristianismo, es la creencia de que todos los dones espirituales, incluyendo las sanidades, las lenguas y los milagros, todavía operan hoy en día, al igual que en los días de la iglesia primitiva. Sí. Una persona que cree, ¿verdad?, en esta corriente, cree que los dones espirituales han continuado sin cesar desde el día de Pentecostés, y que la iglesia de hoy en día tiene acceso a todos los dones espirituales mencionados en la Biblia. Sí. Por tanto, sigue operando el profeta, no solamente el don, sino el apóstol, no solamente el don, el hacedor de milagros, etcétera, etcétera. ¿Sí? El cesacionismo es la creencia de que los dones milagrosos de las lenguas, las sanidades, ya han cesado. ¿Sí? Que el fin de la era apostólica marcó precisamente el fin de los milagros, ¿sí? Y estaban directamente asociados con esta era. Por tanto, la mayoría de los cesacionistas creen que mientras que Dios puede, ciertamente sí realiza milagros, es decir, hay una intervención divina, ¿verdad?, en hoy en día, pero esa es por medio del Espíritu Santo, y no utiliza a individuos para llevar a cabo sus señales milagrosas. Dos extremos. ¿Dónde estamos parados nosotros? Pues ninguno, ni del uno ni del otro. Sí. Es decir, no hay un texto bíblico que diga que estos milagros cesaron. El apóstol Pablo, en la semana pasada hablábamos acerca de que el apóstol Pablo menciona, ¿sí?, que ciertos dones cesarán, como el de la profecía, ¿sí?, como el de lenguas, pero que el amor permanecerá para siempre. Pero el apóstol Pablo lo está tocando en un contexto en donde cuando cesan será cuando venga lo completo. Es decir, está hablando acerca de una plenitud, cuando venga el Señor. De allí en fuera no hay ningún otro texto que nosotros podamos encontrar en donde diga o sugiera que los milagros cesaron. No lo hay. El argumento de los cesacionistas es que la historia da evidencia de eso. Eso no es un argumento, por lo menos no un argumento teológico, no es algo extraído de la Escritura. ¿Qué dice? Por eso es importante, ¿qué dice la Biblia?
La Biblia no dice eso. Sí. Entonces, por otro lado, ¿verdad? Entendemos, ¿sí?, a la luz de las Escrituras, porque aún el apóstol Pablo lo menciona como tal, que ya no hay en sí profetas porque había un propósito en ese sentido. ¿Sí? No hay apóstoles, hay una tarea muy particular en ellos. Sin embargo, el don sigue operando. Es decir, hay quienes profetizan, hay quienes dan una palabra totalmente directa, con una inspiración divina de parte del Señor. Eso lo convierte en profeta, profetiza. ¿Sí? Es decir, Dios puede usar a quien quiere en ese sentido. Dios puede usar a quien quiere para sanar. Dios puede usar a quien quiere para dar una palabra. Dios, ¿me explico? No es como, porque todavía hoy en día se usa, es que conozco a una persona que tiene el don de milagros, entonces voy con esa persona y le tengo más fe a esa persona que a Dios mismo. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo podemos entender, mis amados, que ahora ese don no opera de esa manera? Bueno, el Señor en ese sentido ha sido claro en que todos portamos al Espíritu de Dios. Y si Dios desea obrar, ¿verdad?, en sanidad, usará a quien quiere. Ahora, la fe, que es una sustancia de medida, tiene mucho que ver. Hay personas que tienen más desarrollada la fe. Ese es otro tema. Pero la fe es algo que tiene una cuestión de medida. Sí. Y de repente, mis amados, la realidad es que Dios no opera en milagros por falta de fe, pero no porque Dios no quiera orar. Ahora, si usted se echa un clavado, o es más, vaya siendo perseguida en la iglesia, ¿verdad?, allá donde tienen que traficar las Biblias, donde tienen que meterse, donde hay una encomienda muy específica, se verá que los milagros son el pan diario. Porque es necesario. Todo milagro y toda intervención sobrenatural de parte del Señor tiene un propósito. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. El hecho de que hoy en día el Señor no obre como nosotros queremos, esa es otra historia. Pero no podemos concluir, sería un error, o por lo menos yo no me atrevería a decir que el Señor ya no opera. Porque yo oro con muchas ganas y no sucede nada. Dile eso a las personas que están hoy en día, ¿verdad?, viviendo de una manera sobrenatural en países en donde los persigue el comunismo, que hoy en día todavía existe, ¿verdad? O en países islámicos, o en donde sobrenaturalmente, repito, el Señor obra diariamente hay milagros, todo el tiempo hay milagros, todo el tiempo hay manifestaciones sobrenaturales, porque es necesario. Porque es necesario. Entonces debemos de tener mucho cuidado en dónde estamos parados, ¿no?, en ese sentido. Sí. Entonces, el Espíritu de Dios sigue operando de manera sobrenatural, en algunos lugares, repito, aún como testimonio de poder, si así es que Él lo ve necesario, ¿no? ¿Alguien se acuerda de Marcelo? Marcelo, ¿cuál es su apellido? ¿Marcelo, brother? Marcelo González. Ahí en YouTube hay testimonio de Marcelo. Si tiene chance ahí en su casa, véalo. Es un hombre que ha sido llamado precisamente esa es la palabra, traficar Biblias a países de Medio Oriente. Y es muy confrontante, es muy desafiante. Sí, el llamado que le hizo el Señor y cómo Él respondió a ese llamado, ¿no? Y todo lo que ha sucedido. Entonces, ¿cómo explicas eso? Dios ya no obra en milagros, explícame lo que está sucediendo ahorita. ¿No? O sea, ¿cómo explicamos eso? Entonces, hablando de la profecía, algunos consideran que la profecía, repito, se ha reducido a la enseñanza o a la predicación. Tiene que ver la enseñanza. Hay ciertos elementos en donde podemos decir que se está profetizando, ya que la palabra profecía en sí es una palabra dada por Dios, pero hay un elemento importante que es la inspiración, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo utiliza una palabra distinta para profetizar y para predicar. La palabra que utiliza para predicar es la palabra keruso.
Y Pablo no usó esta palabra griega para hablar acerca de la profecía en ese sentido. La predicación es uno de los elementos que contiene la profecía, pero no es profecía en sí misma, ¿sí? Predicar es esencialmente una combinación de los dones de enseñanza y exhortación. La profecía tiene estos mismos elementos, es decir, enseñanza y exhortación, pero contiene un elemento fundamental que es la revelación directa de parte del Señor, ¿sí? Es decir, hay una enseñanza, hay una exhortación, pero hay una revelación muy directa de parte del Señor. Entonces, hay una larga argumentación de parte del apóstol Pablo de por qué es más conveniente la profecía que el don de lenguas, ¿sí? A lo largo de todo el capítulo 14, ¿sí? Pero quiero que leamos allí, dice, porque el que habla en lenguas, verso 2 de capítulo 14, ¿me ayudas, Víctor, con el piano? Sí. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Hay dos sentidos, ¿no? Y aquí los teólogos o los comentaristas están divididos, porque hay quienes aseguran que el don de lengua solamente es para un beneficio propio por estos textos. Sin embargo, el apóstol Pablo menciona acerca de que si hay un intérprete, entonces el don de lenguas se convierte en beneficio para quienes están alrededor. Sí. Entonces, aquí la verdad que puede ser una u otra, no agrede de ninguna manera. Lo que sí podemos entender es que hay un orden para hacerlo y existe el don de lenguas, ¿sí? Entonces, si alguno ora en lenguas, hágalo para sí mismo, para un beneficio propio, ¿sí? Si alguno tiene el don, ¿verdad?, de la revelación, de la traducción de lenguas, ¿sí? Bueno, pues el Señor mostrará, ¿verdad? Y con orden se puede llevar a cabo, ¿sí? Yo he escuchado muchos testimonios de iglesias que operan en orden en ese sentido, ¿no? El Señor dice esto y Rambo saca la bazuca, ¿no? Jícama con chile, y de repente se levanta otro y dice, el Señor dijo lo siguiente, ¿no? Si se apega a lo dicho por Dios, y esto es contestando a alguno que quizás se pueda acercar y diga, pastor, yo oro en lenguas, ¿habrá alguien que pueda interpretar las lenguas? Bueno, si hay alguien que puede interpretar las lenguas, pues ahí nos vemos en la oficina, ¿no? Y los tres echamos una platicada. Porque no es la intención cesar. De hecho, el apóstol Pablo concluye, y ahorita voy a leer eso, ¿no? Pero no es, si el apóstol Pablo no se atrevió a callar a los que oraban en lenguas en orden, tampoco nosotros nos vamos a atrever a hacerlo. Sí. Dice, pero el que profetiza, que es el énfasis, ¿no?, que estamos hablando ahora, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En contraste, repito, con el don de lenguas, el don de profecía es dirigido a los hombres, es Dios hablando sobrenaturalmente, ¿no? Hay un comentarista que dice, naturalmente, sobrenaturalmente, a través de gente hacia la gente. Es decir, de manera audible, algo que se puede entender de manera natural, pero sobrenaturalmente porque viene de parte del Señor. Sí. El que profetiza habla a los hombres para edificación, aquí hay tres palabras, exhortación y consolación. Y quiero terminar tomando estos tres puntos, ¿sí?, acerca de la profecía. Entonces dice que es para edificar. Esto tiene que ver con construir. Es un término de construcción y habla de edificación. Y nuestro ser en el Señor, ¿verdad?, debe de ser construido, edificado. Una palabra de profecía edificará a alguien y no lo hará pedazos, ¿no? Y tiene que ver con carácter, tiene que ver con crecer. Y la madurez, lo veíamos, ¿no?, en la serie pasada, pero la madurez de una persona es sinónimo de fruto. Cuando alguien es edificado, ¿sí?, esto tiene que ver con crecimiento, ¿sí? Y esta edificación no solamente es provechosa para el individuo, sino también para quienes están alrededor de él, ¿sí? Entonces, la palabra de parte de Dios, la profecía, cuando viene de una manera directa, lleva como propósito hacernos crecer, edificación. La segunda palabra es la palabra exhortación. También se puede traducir como estímulo, ¿sí? De hecho, esta palabra es como el discurso del entrenador en los vestidores, ¿no?
Es una palabra recia, de ánimo, fuerte, ¿no? Es como aquel entrenador de fútbol americano que le pega así a los vestidores, ¿no? ¡Pah, pah! Un par de veces. ¡Vamos, equipo!, ¿no? Levántense, saquen fuerza, anímense. Hay que salir a partirnos la cara ahí enfrente. Tenemos que ganar. De eso se trata. Esa es la exhortación. A veces creemos que exhortación es regañar. No es regañar, es animar, pero con euforia. Con euforia. ¿Alguien ha visto la película de ¿cómo se llama esto de los gigantes de fútbol americano? Enfrentando a los gigantes, el muchachito que va en 4 puntos, ¿no? Y que el entrenador le va animando y le va diciendo: tú puedes, vamos, saca fuerza. Y que 100 yardas, ¿sí? Él puede avanzar en 4 puntos, ¿no? Y muchas veces en el tramo desistió y decía: estoy muy cansado. Y el entrenador siguió insistiendo. Eso hace la palabra de Dios. Cuando ya no hay ánimo, cuando sientes desfallecer, cuando sientes que ya no hay fuerza, cuando dices: Señor, ya me quiero rendir, ya no puedo, la palabra de Dios viene y nos exhorta, nos da ánimo y nos levanta. Sí. La palabra de exhortación puede sentirse dura en ocasiones y hasta puede hacernos sentir vergüenza, pero el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 10, dice que la tristeza que viene de Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que no viene de parte de Dios, aquella que viene del mundo, dice que produce muerte. A veces podemos recibir una palabra que se siente dura, ¿no? Dice: Señor, dura es tu palabra, ¿no? Pero es para vida. Es para vida. Y la última palabra es consolación. Tiene la idea de no solo de consolar, sino también de fortalecer. Matthew Henry dijo lo siguiente: el Señor no solo llora con lo que sufren, sino que pone sus brazos alrededor de ellos y los fortalece para llevar sus cargas. Es una frase muy, muy bonita, hablando acerca de la consolación. Se la repito, dice: el Señor no solo llora con los que sufren, sino pone sus brazos alrededor de ellos y los fortalece para llevar sus cargas. Una palabra de profecía fortalecerá y no debilitará a alguien, traerá consuelo. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la persecución, de la tempestad, del error, cuando estemos, ¿verdad?, viviendo las consecuencias de eso, una palabra vendrá y traerá consuelo, traerá esperanza. ¿Sí? Qué bueno es el Señor. Y el apóstol Pablo dice: esto es necesario. Todos los dones son buenos, procúrenlos. Dice: pero esto, procúrenlo aún con más fuerza. Profeticen. Hay mucho que hablar acerca de eso. Y dice el apóstol Pablo ahí al final del capítulo 14: así que, hermanos, procurad profetizar. Y eso es importante. Dice: y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Sí? Procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Vamos a orar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos anima, Señor, nos exhorta. Tu palabra trae consuelo. Gracias porque nos enseñas cómo es que debemos de operar como iglesia, como congregación, y queremos hacerlo bien, Señor. Que nuestro corazón
sea movido en todo tiempo por el amor y que determinemos seguir amando. Que sea esa la característica, Señor, como tú lo mencionaste a tus discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y tenemos un claro ejemplo de cómo debe de amarse a una persona, y ese eres tú, Señor. Tú eres el ejemplo por excelencia de cómo amar, despojándose, Señor, de uno mismo, despojándonos de nosotros mismos, de nuestros intereses, de nuestros deseos, de todo lo que tiene que ver con nosotros, para emplear toda nuestra fuerza, todo nuestro afecto en el objeto al cual estamos amando, a la persona a la cual estamos amando. Reconocemos que necesitamos avanzar y crecer, Señor, en ese sentido. Síguenos enseñando, Señor, y que tu Espíritu nos ayude a seguir determinando en el corazón, seguir amando a nuestra esposa de manera correcta, amar a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la iglesia, a ti. Ayúdanos, Señor. Y que todos aquellos argumentos que pueda haber en nuestra cabeza y en nuestro corazón que vienen a estorbar, a confundirnos, Señor, que puedan ser derribados, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que nos das. Eres tan bueno, Señor. Eres tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues bueno, pues que Dios me los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos el sábado en la mañana y el domingo a las 11. Saludos. Allá quienes no pudieron venir, mándenles un mensajito a ver si están bien, ¿sí? Anímenles, animémonos unos a otros, ¿sí? A perseverar y a no menospreciar este tiempo, ¿sí? Que Dios me los bendiga.